Cordial saludo, mi nombre es Jennifer Fuentes, estudiante del curso Estudios de Género, Grupo 6 de la UNAP. En este video ensayo abordaré la situación sociojurídica de los derechos de las mujeres en Colombia, analizando cómo el enfoque de género ha permitido visibilizar la discriminación y la violencia contra las mujeres y cómo, a pesar de los avances legales, persisten en la sociedad colombiana representaciones patriarcales y morales que siguen legitimando la desigualdad. El cambio más profundo que trajo la Constitución de 1991 fue el reconocimiento de la mujer como sujeto político y jurídico con igualdad de derechos frente al hombre, siendo el enfoque de género una herramienta clave para visibilizar la discriminación y la violencia contra la mujer como un problema social y estructural. Este proceso fue impulsado por la participación del movimiento social de mujeres en la Asamblea Nacional Constituyente bajo el lema Sin los derechos de las mujeres la democracia no va. De allí surgieron políticas y leyes que transformaron el sistema jurídico colombiano, como por ejemplo el artículo 42 que reconoce la igualdad de derechos en el interior al interior de la pareja y también obliga al Estado a sancionar cualquier tipo de violencia intrafamiliar en las relaciones de pareja. Esto reconoce por primera vez que este tipo de agresiones contra las mujeres es un asunto político, tanto en el ámbito público como privado, y la necesidad de desarrollar leyes y políticas para sancionar a los responsables y restablecer los derechos violados de las mujeres. Desde entonces el país ha promulgado diversas leyes que evidencian el enfoque de género, como por ejemplo la Ley 294 de 1996, que fue la primera promulgada después de la Constitución de 1991, que se creó para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. También está la Ley 1142 del 2007, que transformó la violencia intrafamiliar de Colombia en la condición de delito querellable a un delito de oficio. Esto quiere decir que no se necesita o no se requiere una denuncia para iniciar una investigación. Y también está la Ley 1257 del 2008, que es considerada como un hito por su integralidad al definir y sancionar la violencia contra la mujer en sus múltiples dimensiones. A partir de esta base se consolida el enfoque de género en las políticas públicas. Por ejemplo, en el gobierno de César Gaviria se creó la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia. En el gobierno de Ernesto Samper se creó la Dirección Nacional de Equidad para las Mujeres, que promueve los derechos de las mujeres y la incorporación del enfoque de género en la formulación y gestión pública. También el Plan Integral de Formación Especializada del Género de Justicia, que forma a jueces y empleados en perspectivas de género, y también se crearon centros de atención para las víctimas de violencia intrafamiliar. Sin embargo, aún existen resistencias culturales que persisten en el sistema judicial y en la opinión pública, donde la violencia contra la mujer aún se percibe en muchos casos como un asunto menor o familiar. Por ejemplo, la Ley 294 del 96 se ha reformulado repetidamente para disminuir la severidad de las sanciones. En la Ley 1142 del 2007, a pesar de que se evidencia la violencia como un caso de oficio, algunos senadores permiten la conciliación y el perdón, argumentando la protección familiar, y la Ley 1257 del 2008 volvió a incluir la violencia intrafamiliar como un delito querellable, facilitando así la impunidad. El Salinas 2005 argumenta que estas resistencias se sostienen en representaciones sociales derivadas de la moral patriarcal y judeocristiana, donde se legitima la autoridad masculina
y se naturaliza la desigualdad de poder entre géneros. A pesar de la existencia de un marco legal robusto, bastante robusto, las cifras actuales evidencian una brecha entre la norma y la práctica. Aún se registran, por ejemplo, discriminación en el entorno familiar, donde no se reconocen aún ni se contabilizan en las cuentas nacionales la doble jornada de las mujeres, pues las labores domésticas en el hogar y el cuidado de los niños y niñas continúan siendo su principal responsabilidad. Por otro lado, es preocupante que aún hayan cifras tan altas de violencia contra la mujer, como por ejemplo según el Instituto Nacional de Medicina Legal y de Ciencias Forenses, entre el 1 de enero y el 31 de mayo del 2023 se registraron 19.606 casos de eventos de violencia intrafamiliar contra la mujer, y se nota que aún hay una ausencia de justicia efectiva que sancione a los perpetradores. Como conclusiones, según Arisa 2012, nos dice que aunque la violencia contra las mujeres se ha vuelto mucho más visible y menos tolerable, aún persisten un reflejo de las resistencias de los imaginarios patriarcales y una fragilidad en las estructuras institucionales para erradicarla. Por otro lado, aunque el enfoque de género ha servido como una herramienta política, analítica y jurídica, pues no ha logrado desnaturalizar las relaciones de dominación y todavía no se ha logrado modificar completamente en las prácticas cotidianas ni las concepciones entre tradicionales de familia, feminidad y masculinidad. Mojica 2011, por su parte, nos dice que el gran desafío está en desconstruir la cultura con fuertes elementos patriarcales que ha dificultado esta realización de cambios estructurales necesarios para ampliar y la equidad de género en la sociedad y el Estado colombiano. Muchas gracias.